Mm. Ok, ¿me confirman si se ve la diapositiva, por favor? Hola. Sí se puede ver, profe. Ya, bien, bienvenidos a esta nueva clase sincrónica sobre la asignatura de Finanzas Públicas. Hemos visto un poco los aspectos fundamentales de las finanzas públicas que se sintetizan en 5 o 6 elementos. El primero de ellos es el Estado y del sector público, el tema de los ingresos y los gastos, de donde se deriva el resultado presupuestario, que puede ser superávit o déficit, el tema de la distribución del ingreso por parte del Estado hacia las instancias de menos ingresos y el endeudamiento público, que son los temas que más adelante se van a desarrollar con mayor amplitud, pero esa es la base fundamental de que habla las finanzas públicas. También observamos en el tema anterior el alcance que tienen las finanzas públicas en la economía y la incidencia en el ahorro, por ejemplo, en el consumo, en la inversión, dependiendo del tipo de modelo que se aplique en la economía, pues las finanzas públicas van a incidir de forma positiva o de forma negativa en algunos indicadores macroeconómicos importantes. Asimismo, en cada una de las acciones o de las actividades que realizan los demás componentes del sistema económico, llámese esta la empresa, la familia y el sector externo. Entonces, la pregunta para este tema de hoy día es cómo se aplican las finanzas públicas, visto que tiene que ver con todo eso y la incidencia que tiene. Entonces, para ello, las finanzas públicas se la pone en práctica a través de la aplicación de la política fiscal y los instrumentos de política fiscal que tiene todo gobierno para implementar. Pero recordando que la política fiscal es parte del conjunto de políticas económicas. Entonces, para ello es un poco resaltar o recordar qué es la política económica. Es aquella parte de la ciencia económica que estudia las formas y efectos de intervención del Estado en la vida económica con el objeto de conseguir determinados fines. Es decir, a través de la política económica que diseñe un gobierno, puede incidir en cada uno de los agentes económicos a través de los principales mercados que existen en la economía, llámese el mercado de bienes, el mercado de servicios, es decir, el Estado puede intervenir utilizando la política económica, el mercado de dinero, el mercado de trabajo, el mercado bursátil, que son los 5 grandes mercados que existen en toda economía. Pongo un ejemplo, el gobierno a través de una política económica, por ejemplo, en el mercado de dinero, al tener una intervención en la fijación de las tasas de interés, el gobierno interviene en ese mercado fijando los techos o los valores referenciales de las tasas de interés para lo cual cada una de las instituciones del sector financiero tienen que acogerse. Es decir, el gobierno interviene y regula el funcionamiento de este sector, de este mercado. La otra opción que existe es que el Estado no intervenga y sea el mercado, en este caso el mercado financiero, el que se autorregule o que autorregule las tasas de interés. Pero en la práctica, en el caso de nuestro país, pues, ha existido siempre la intervención del Estado a través de la fijación de las tasas de interés de manera referencial. Entonces, esa es una forma como el Estado interviene a través de la política económica, ¿verdad? Como lo dice allí en la parte conceptual. Por lo tanto, según esta definición, la política económica no se distingue conceptualmente de la ciencia económica cuyos métodos de análisis y esquemas lógicos aplica, y también las formas y efectos de la intervención del Estado en la vida económica con el fin de establecer si dichas intervenciones han sido o serán aptas para alcanzar los objetivos que se propone. Otro ejemplo de intervención del Estado, digamos, ahora mismo está ocurriendo algo, de que el Estado, a través de la política salarial, por ejemplo, define
el salario mínimo vital, o el Estado dice cuál es el nivel de salario mínimo vital, y hay un esquema en la que cada año las partes involucradas se juntan, dialogan, y si no se ponen de acuerdo, pues el Estado es el que termina estableciendo cuál es el incremento del salario mínimo vital, que es justamente lo que está ocurriendo ahorita. Entonces, de esa forma, el Estado interviene en cada una de las actividades que se generan en los distintos mercados. Un ejemplo, en el mercado de bienes, el Estado regula el mercado de bienes fijando precios mínimos. Es decir, la tarifa del transporte público, por ejemplo, también es definida desde los entes estatales, y ninguna persona que hace transporte público o que tiene un bus puede cobrar lo que le dé la gana, sino que está basado en una política que es parte de la política económica de fijación de precios. Entonces, el Estado interviene en estos mercados. Y así, con una serie de productos, con una serie de servicios, con una serie de actividades económicas, pues el Estado utiliza la política económica para poder direccionar las actividades económicas. Los objetivos de la política económica, como ustedes pueden apreciar, es lograr el crecimiento económico, controlar la inflación, controlar el desempleo, disminuir la pobreza, distribución de la renta y la riqueza, lograr el bienestar de la población y finalmente tratar de tener un equilibrio de la balanza de pago. Entonces, cada uno de estos objetivos merecería un análisis más en ese sentido, de poder interpretar cada uno de estos objetivos más detallado, un análisis más detallado, pero lamentablemente el tiempo no nos da, pero queda este tema para el criterio de ustedes, que lo puedan analizar y replantearse dentro de ustedes si realmente en el caso de Ecuador, pues el Estado o el gobierno está logrando este tipo de objetivos al aplicar la política económica. Dentro de la política económica, pues en su aplicación se subdivide en política fiscal, política monetaria, política cambiaria, política financiera, política social, política comercial, política salarial, política de inversión, política de industrialización y una serie de políticas de menor alcance, pero dentro de estas que estoy mencionando y que están en pantalla, pues las 5 primeras, las 6 primeras o 7 o todas estas tienen mucha importancia. Si estas logran fallar, la economía entra en una situación de estancamiento o de crisis económica que realmente puede o ha sido fatal en determinadas épocas del quehacer económico del Ecuador en este caso. Entonces, la política fiscal, que se encarga en términos generales de manejar los recursos del Estado, la política monetaria, que tiene que ver con el tema de la circulación del dinero en la economía, la política cambiaria, que tiene que ver con la cotización o con los mecanismos de control del tipo de cambio, la política financiera ligada al sector financiero con todo y cada uno de sus instrumentos, que yo me imagino que ustedes ya lo han de haber estudiado, la política social de igual manera orientada a la búsqueda del bienestar social con los instrumentos para la distribución del ingreso, la política comercial, asimismo, que tiene que ver con las condiciones que se generan en el intercambio comercial con el resto del mundo, donde hay instrumentos importantes como, por ejemplo, los aranceles o las medidas no arancelarias, que son parte de la política comercial, los procesos de integración, por ejemplo, la política salarial, que más o menos hemos mencionado algo de lo que está ocurriendo ahora, y la política de inversión, que tiene que ver con la formación bruta de capital fijo, tanto del sector público como del sector privado. Aquí entra, por ejemplo, el tema de la inversión extranjera también. Entonces, cada una de estas políticas forman el conjunto de la política económica que, al ser implementadas, pues tienden a que el Estado logre ciertos objetivos como los que ya habíamos mencionado. ¿Por qué hago este énfasis? Porque quiero situar las finanzas públicas y su aplicación, es decir, decíamos, ¿cómo se aplica? Se aplica a través de la fijación y ejecución de una política fiscal. La política fiscal es la que tiene directamente que ver con
el funcionamiento de las finanzas públicas ya en la práctica, porque si hablamos de finanzas públicas en términos teóricos, pues ya lo hemos mencionado, pero la pregunta es, ¿cómo se aplica en la realidad? Pues se aplica a través de la fijación y ejecución de la política fiscal. Entonces, en ese sentido, ¿qué representa la política fiscal? La política fiscal, en términos generales, pues es la dirección gubernamental de la economía mediante la variación del volumen y contenido de los impuestos, deuda pública, gastos públicos, fondos gubernamentales. Es decir, en la práctica no va a ser otra cosa ejecutar lo que indica la finanzas públicas. Y las finanzas públicas tiene que ver con esto, con los ingresos, que en este caso, en la mayoría de los países, el ingreso público está representado por los impuestos. Hay gobiernos o hay países que tienen otro tipo de ingresos gracias a las bondades que le da la naturaleza, como por ejemplo el petróleo. En el caso de Venezuela, es uno de los países que exporta petróleo y que recibe el Estado el dinero por petróleo. El caso de Ecuador es exactamente lo mismo, pero hay países como Chile, que por ejemplo el Estado direcciona la explotación del cobre. Entonces, Chile es uno de los países más importantes en el mundo de exportación de cobre y ese dinero entra a las arcas del Estado. Entonces, en el caso de Ecuador es el petróleo y adicional a eso, lo que todo país hace, que es cobrar impuestos para que exista el Estado y el sector público como tal. Entonces, la política fiscal no tendría nada diferente, sino que cumplir con la aplicación de la generación de ingresos, la generación de gasto público, el tema del endeudamiento, el tema de la distribución de esos recursos hacia los sectores de menos ingresos. En este caso tengo aquí una conceptualización de un autor que se llama Pacheco, que en el 2006 entendía la política fiscal como aquella que consiste en la determinación de los ingresos y gastos públicos para conseguir objetivos de eficiencia, redistribución y estabilización. Y por lo tanto es pues uno de los elementos que el Estado puede controlar para moderar las fluctuaciones y estabilizar la economía. Como podemos interpretar esta conceptualización, está ligado directamente a todo aquello que representa las finanzas públicas, pero lo que yo deseo en esta mañana, en esta primera parte, que ustedes hagan esa diferenciación o esa conexión entre lo que es la finanzas pública y las políticas, la vía por medio de cuál se aplican las primeras. Si el Estado tiene la posibilidad de hablar de finanzas públicas cuando aplica una política fiscal. Si no hay política fiscal, no hay finanzas públicas, porque sencillamente no habría gobierno que estaría manejando los ingresos o aplicando estrategias para generar ingresos, y tampoco existiría un gobierno que se dedique a distribuir ese ingreso en el gasto público, en las transferencias, en los subsidios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importantísimo tener bien claro eso, que para que haya finanzas públicas debe existir la aplicación de la política fiscal. En economía, la política fiscal se puede definir como el uso del gasto público, la recaudación de impuestos para influir en la economía. Es decir, usted va a buscar en el internet o en los libros cualquier concepto, puede que uno añada una cosa, otro añada otra cosa, pero en definitiva tiene que ver con esto. Y es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. A través de la política fiscal, los gobiernos la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados con el fin de lograr los objetivos de política macroeconómica. Es decir, cuando estamos hablando de política fiscal, pues estamos hablando de la aplicación de las finanzas públicas. El propósito fundamental, en este caso ya de manera específica, de la política fiscal es crear el ahorro público suficiente para hacer frente al volumen de inversiones planeadas. Adicional a ello, adquirir recursos adicionales mediante el endeudamiento interno y externo y tratar de manipular los diferentes instrumentos tributarios. Ustedes que ya son estudiantes de sexto semestre, pues han debido haber hecho algunos trabajos en la cual los profesores le han pedido pues que verifiquen o que consulten o que investiguen
acerca de lo que el Estado hace con el tema de los impuestos, y a eso se llama instrumentos tributarios. Observamos o habremos escuchado en las noticias la cantidad de veces que se ha hablado de los ajustes que se pueden hacer en el impuesto al valor agregado, creación de nuevos impuestos, hay unos que hablan de elevar. Ayer estaba leyendo justamente un candidato propone elevar el impuesto a la salida de capitales al 27%. Recordemos que ahorita en este momento está en el 5%, o sea, sería una situación monstruosa elevar un impuesto a ese nivel, a esa magnitud. Bueno, pero el candidato sabrá por qué razón propone eso, estará dentro de su esquema de política económica que pretende aplicar, pero en todo caso, de eso se trata la manipulación de los instrumentos tributarios. Por ejemplo, en el caso de Rafael Correa, en su momento tuvo una maniobra muy exitosa en el sentido de que manipuló un instrumento tributario para lograr un fin de redistribución. Es decir, un candidato, me acuerdo en aquella época que estaban justamente también en campaña, pues un candidato propuso elevar a $50 el bono de desarrollo humano, que en ese entonces estaba a 30 o 35, según recuerdo. El candidato lo proponía, que una vez que ganara lo iba a hacer. Entonces Rafael Correa, de manera muy ágil, manipuló ese instrumento y incrementó, siendo gobierno y candidato, incrementó el bono a $50. Pero ¿cómo iba a financiar ese incremento? Que fue la parte de manipulación exitosa que yo le llamo, que tuvo este presidente, fue eliminar un instrumento tributario que tenían las empresas, en este caso el sector financiero, que fue eliminar el 10% del anticipo del impuesto a la renta, es decir, una exoneración que tenían del impuesto a la renta del 10%, que ya el Estado lo dejaba inhabilitado para que ese dinero los sistemas financieros lo pagara y con el incremento del bono. Fue una maniobra electoral muy importante que tuvo mucho éxito y el otro candidato se quedó sin piso. Es decir, ya no tenía que proponer porque sencillamente, de manera inteligente, pues Correa le había ganado la idea y como tenía la posibilidad del gobierno de manipular esos instrumentos, pues lo hizo. Y realmente fue una situación que llamó la atención en aquel momento. Entonces, de esa manera, la política fiscal se puede utilizar para generar determinados fines. En este caso era un fin de redistribución que incrementaba una transferencia de 30 a $50 para aquellos sectores que estaban recibiendo en ese momento este beneficio. Entonces, en los objetivos de la política fiscal también lo podemos medir a corto plazo, a largo plazo y de manera simultánea. Visto desde esta óptica, dice, los objetivos pueden ser estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. Es decir, la idea es que la economía funcione adecuadamente, el gasto público cubra todos aquellos valores que se requieren, que no haya atraso, que no haya disminución de gasto público. Con esto la economía sigue funcionando adecuadamente y si llegase a existir algún saldo presupuestario negativo, pues el gobierno maniobra tranquilamente a través de instrumentos de política fiscal que puede llevar a la práctica para equilibrar en el corto plazo la economía. Algo de esto ha sucedido con el tema en estos meses que el gobierno ha logrado un poco conseguir el objetivo de estabilizar la economía a través de la generación de ingresos, no por la fuente normal de los impuestos, ni por la fuente ordinaria del acudiendo a un financiamiento externo que, gracias a Dios, lo logró maniobrar de manera adecuada y pudo tener acceso a esos fondos internacionales. Que haya sido positivo, que haya sido negativo, en el corto plazo vemos que ha sido positivo porque el gobierno ha podido cumplir con todas las obligaciones pendientes que tenía. Hay una parte que no se está todavía cumplida, pero
que de acuerdo a las noticias que estaba yo revisando el día de ayer, pues en estos días, en estas semanas, sobre todo a los gobiernos autónomos descentralizados, pues va a cubrir cerca de 704 millones que estaban pendientes. Entonces, en este corto plazo, pues la idea es esa, de la política fiscal, tratar de estabilizar la economía para que no haya incertidumbre, para que los agentes económicos puedan funcionar adecuadamente, para que el dinero que fluye desde el Estado hacia los demás sectores por las distintas actividades que te hace, pues siga al día, es decir, y se puedan cumplir los objetivos de cada uno de los agentes. En el largo plazo persigue incrementar el crecimiento del país mediante el gasto de inversión y desarrollo en educación e inversión, infraestructura y el ingreso de incentivos hacia el ahorro. Es decir, en el largo plazo, la política fiscal lo que pretende es que la economía entre en una dinámica de crecimiento y de desarrollo más prolongado. Es decir, no son situaciones que hay que resolver, sino que se van planificando, por decir, la construcción de obra pública de gran alcance, hablando de hidroeléctricas, hablando de carreteras, hablando de puentes, hablando de planes de vivienda, etcétera. Son objetivos que la política fiscal ayuda a conseguir mediante el manejo de los recursos del Estado. Y de manera simultánea, pues persigue el objetivo de la equidad y la redistribución de la renta. Es decir, como decíamos, la finanza pública tiene un gran alcance y por lo tanto, al ser aplicada por la política fiscal, estos objetivos se mantienen. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, para continuar en el relato. Si no hay ninguna pregunta, pues yo continúo hablando y hablando y hablando. Doy la pauta para que haya alguna participación de ustedes y no sea monótona la clase. O asumo que todo está entendido. ¿Alguien que desee participar? ¿Nadie? Si se me está escuchando bien, por favor, si confirman. ¿De qué manera se puede hacer hablar a Profesor, sí se la escucha. computadora? Hola, dígame. ¿Alguien habló, por favor? Parece que estoy sin señal, no me están escuchando, me voy a desconectar. Sí se escucha, profesor. Sí se lo escucha. Bueno, ahí sí reacciono. Ok, sigo entonces, vamos viendo. Bien, entonces, como estábamos viendo, pues, la política es todo aquello que habíamos mencionado y los objetivos de esta, pues, tienden básicamente a que las finanzas públicas sean exitosas. Esa es la idea central de esta primera parte. Ahora, en la aplicación, decíamos, ¿se acuerdan en el primer tema? Que todo tiene su base legal en términos de finanzas públicas, que nada se hace si no está escrito o normado en el marco legal. Pues aquí la Constitución de la República del año 2008 nos indica en su artículo 281 que la política fiscal tendrá como objetivos específicos. Es decir, para no quedarnos fuera de ese marco legal, tener conciencia como estudiantes de economía y como profesionales de economía que la política fiscal nace en sus objetivos desde lo que indica la Constitución. Es decir, que todo gobierno tiene que buscar cumplir con estos objetivos porque así lo demanda, así lo establece la Constitución. En primer lugar, el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. Es decir, si una política fiscal no contempla esto, sencillamente está fallando, porque el gobierno lo primero que debe de tener en mente a la hora de recaudar dinero y de fijar el gasto es justamente el financiamiento de la luz, de la educación, del agua potable, del alcantarillado, lo mismo de la inversión. Es decir, todo gobierno planifica en un año, en un determinado año o en una programación cuatrianual, qué tipo de inversión hay. De hecho, en el Ecuador existe el Plan Nacional de Inversión, es decir, que está dentro del esquema de la política fiscal. Y qué tipo de bienes públicos va a adquirir. Hay gobiernos que se han gastado la plata adquiriendo bienes públicos, haciendo bienes públicos, y hay otros que no. Entonces, en estos tres
elementos del financiamiento de los servicios de inversión y bienes públicos, un poco habría que pensar, habría que meditar, y es justamente lo que vamos a ir resolviendo en los temas cuando ya seamos mucho más prácticos, de ver si realmente el Estado ecuatoriano ha cumplido con esto, ¿no? Y quedan dudas, quedan muchas dudas si vemos el entorno, si analizamos los sectores donde vivimos, observamos que todavía faltan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, alumbrado público, por ejemplo, calles bien asfaltadas, hay sectores que no tienen a estas alturas del siglo un sistema de alcantarillado. Recuerdo yo en este momento que cuando hicimos la encuesta, no sé si ustedes participaron en la encuesta de San Juan, nosotros consultábamos en el cuestionario una pregunta que si la población o las viviendas de qué lugar tenían sistema de alcantarillado. Y la sorpresa al nosotros constatar la respuesta fue que ninguna de las casas tenía alcantarillado. Es decir, un sector que está dentro del perímetro urbano que no esté atendido en esa situación, pues, y hacía de haber algunos. Estaba leyendo también el fin de semana que el alcalde de Manta pues está programando justamente hacer un proyecto que presente los estudios de alcantarillado, en este caso, según recuerdo, de la Revancha y de las zonas rurales de la ciudad de Manta. Entonces, en ese sentido, observamos que todavía existen muchas zonas, muchos territorios que adolecen de este tipo de financiamiento y por lo tanto se puede un poco a priori, de manera empírica, no confirmada, no científica todavía, manifestar que la política fiscal en ese sentido está fallando. La segunda cosa que establece la Constitución es que la política fiscal debe hacer la distribución de ingresos por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados. Entonces, en ese sentido, pues nosotros si revisásemos los datos y las estadísticas, sí podemos ver que en el caso de Ecuador hay una buena parte de este objetivo que sí se está aplicando. Por decir, el Ecuador tiene cerca de entre 800.000 o 1.000.000 de personas que reciben un bono de desarrollo. ¿Que es mucho, que es poco? Bueno, eso habría que repensarlo, analizarlo, ¿verdad? Que son los que merecen recibir o que no son los que merecen recibir, también es tema de discusión. Que quienes lo reciben lo utilizan adecuadamente o no lo utilizan adecuadamente, pues ya esa es cuestión de la práctica en sí, pero de que se está generando una transferencia a través del bono de desarrollo humano, pues se está generando. También hay el bono de los bonos que se entregan a las personas con capacidades especiales, el bono que se entrega a las personas adultas. Entonces son cosas que de una u otra manera se han venido cumpliendo en el caso de Ecuador. Ayer estaba leyendo o estaba viendo en las noticias internacionales que, por ejemplo, en Chile, el gobierno va a entregar un bono bastante oneroso a un grupo de la población que está en situaciones críticas producto de la pandemia. Entonces, van a recibir cerca de 3 millones de personas ese bono que en términos de la moneda chilena, pues representan 245.000 pesos chilenos que va a recibir. No sé cómo estará la cotización para poderlo situar en términos de dólares, pero yo creo que no es un valor tan grande ni tan pequeño. Entonces, según recuerdo, el peso chileno estaba en 600 pesos un dólar, entonces más o menos haciendo el cálculo, estaría en el orden de $200, un poquito más, un poquito menos, que va a recibir un hogar, cada persona que está en situación crítica producto de la pandemia. Entonces, los gobiernos intentan, esta es una de las cosas que los gobiernos a nivel general en cualquier país del mundo intentan generar, lo que se llaman las transferencias. Y también el tema de los subsidios, pues en el caso nuestro tenemos una gran cantidad de subsidios que el gobierno genera, y los dos más representativos es el subsidio al transporte público, el subsidio a la electricidad,
y otros subsidios que casi no se sienten, pero que también un momento que podríamos revisarlo y saber exactamente cuáles son. Pero en general los dos más connotados en el caso de Ecuador, pues es el subsidio a la energía eléctrica y el subsidio al transporte público. Es decir, si nosotros tuviéramos que pagar la tarifa de transporte público real, no serían los 30 centavos que pagamos, sería mucho más. Entonces el gobierno se encarga a través del subsidio de los transportistas. Ha habido intentos de los transportistas de que se incremente la tarifa. Ahora en Quito estaba escuchando que se va a incrementar un valor. No he leído muy bien por qué razón, pero en todo caso es parte de todo esto. Entonces el Estado trata de generar un impacto menor al momento de que las tarifas son subsidiadas. Entonces de eso se trata y esto está normado, esto está en la Constitución de la República. Es decir, que todo gobierno, cualquiera que sea, tiene que cumplir con este objetivo. ¿Alguien iba a hablar? Sí, profe, disculpe. Tengo una pregunta. Usted habló sobre los bonos. ¿Sí? Esos tipos de bonos que, bueno, son tan controversiales. Me gustaría saber cómo se puede medir el impacto de la transferencia de esos bonos. ¿Podría explicarme un poco de eso? Bien, en primer lugar, podemos hacer la relación del valor que se emite o que se genera en su totalidad para todos los beneficiarios en relación al Producto Interno Bruto y vemos el impacto que eso tiene en el total de la economía, que va a resultar mínimo, no es ni el 2 ni el 3% del Producto Interno Bruto. De pronto podemos evaluar ese impacto en las finanzas públicas, es decir, del 100% del presupuesto general del Estado, cuánto el Estado genera para la transferencia, y vemos que tampoco es tan importante, o sea, porque digamos un millón de dólares frente a 34.000 millones que es el presupuesto, resulta un valor muy mínimo. Entonces, y la otra forma de evaluar el impacto ya es en la forma como utilizan los beneficiarios ese bono. De pronto puede medirse a través de la disminución de la pobreza, es decir, si una familia recibe bono, pues se hace un impacto en reducción de pobreza. Y hay mecanismos, metodologías internacionales que hablan de las transferencias, de cómo se mide el impacto de la transferencia en los hogares de los países. Y ahí hay algunas metodologías sobre disminución de pobreza para ver el alcance, es decir, puede bajar un punto porcentual. En el momento en que el gobierno destina esa transferencia, la pobreza se reduce. Y eso es real. Ahora, cuantificar eso ya es cuestión de aplicar una metodología de cálculo de antes del bono y después del bono. Lo mismo ocurre si vamos a cuantificar con el tema de la desigualdad, por ejemplo, a través del índice de Gini, uno de los instrumentos que se puede utilizar para observar el impacto de las transferencias. Una cosa es medir la desigualdad y la pobreza, uno de las dos, antes de recibir la transferencia, por decir, el índice de Gini estaría en 0.50, por decir un caso. Y mediante la participación del Estado a través de subsidios, a través de bonos, a través de transferencias generales, entonces la desigualdad y la pobreza se reduce. Es decir, tiene un gran impacto el hecho que el gobierno actúe de esta manera. Si el gobierno incrementa los subsidios y la transferencia, pues se va a tener un impacto bien fuerte en la disminución de la pobreza y la desigualdad económica. ¿Por qué? Porque los hogares van a tener un recurso que no lo tenían previsto. Entonces van a poder satisfacer determinadas necesidades, sobre todo de alimentación y de vivienda o de vestuario, con esos recursos que reciben del Estado. Entonces la incidencia que tiene el hecho de que el Estado cumpla con este objetivo que está normado en la Constitución es muy fuerte, es realmente muy fuerte. Y hay metodologías internacionales con las cuales se puede aplicar y observar cómo es el impacto que se genera. O sea, en este momento es lo que le puedo decir, porque entrar a explicar una metodología para observar el impacto, pues hay una gran cantidad de metodologías, ¿no? Y una de las vías es justamente observar el índice de pobreza y el índice de desigualdad. Entonces, por ese lado, ¿no? Tanto en términos macroeconómicos como en términos
en términos de lo que los ciudadanos hacen o reciben por parte del Estado. Y el impacto adicional que se puede observar es decir, si un hogar recibe el bono y la transferencia, entonces se va a observar si está viviendo mejor o si está viviendo peor, siempre y cuando lo utilice adecuadamente. Si no lo utiliza adecuadamente, pues el impacto no se va a dar. O sea, no vamos a ver que ese hogar pueda mejorar en cierta forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que el estado de educación gratuita, sabemos que hay una gran cantidad de personas que viven en estado de pobreza y de pobreza extrema, entonces es importante que el Estado haga esto, ¿no? No sé si hay alguna contrarréplica a la respuesta, si un poco le satisface. Está entendido, muchas gracias. Bien, listo. Otra de las cosas que tiene la política fiscal que cumplir es con la generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios socialmente deseables y ambientalmente aceptables. A ver, en este caso pongo un ejemplo bien claro. En el momento, ¿cómo incentiva la política fiscal a la inversión? Un ejemplo es cuando el Estado le dice a los sectores productivos, el impuesto a la renta que ustedes pueden, que van a pagar, no lo paguen totalmente, sino que un porcentaje de ese impuesto a la renta tiene que ser reinvertido en tecnología o en capacitación al recurso humano. Entonces el Estado está generando un incentivo allí para que la inversión pueda ver que tiene posibilidades de comprar más tecnología o de capacitar a su recurso humano. Otro ejemplo en esta línea de generar incentivo es cuando el Estado le dice a la inversión extranjera, por ejemplo, vengan a invertir en nosotros, implementen o generen nuevas fábricas, que hagan nuevos productos y ustedes no pagan el impuesto a la renta en los 2 o 3 primeros años de la inversión. Ese es otro mecanismo de incentivo que se puede aplicar a través de la política fiscal. Recordemos, y lo vamos a ver más adelante con más detalle, que los impuestos es uno de los principales instrumentos tanto para generación de ingresos como para generar incentivos en las actividades económicas. Entonces, en ese sentido, el Estado genera incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía. Otro mecanismo de incentivar la inversión puede ser, o que se ha aplicado también en la realidad, es el hecho de que el Estado le dice a los inversionistas o a quienes realizan producción industrializada, para que se generen más productos con valor agregado, le dice, mira, si ustedes hacen bienes para exportación, una vez que ustedes hayan exportado esos productos, pueden tener la opción de pedir la devolución del IVA. Es decir, una fábrica que produce zapatos, en una producción de un mes paga por compra de materia prima, de insumo, paga por decir $10,000 de impuesto al valor agregado, porque internamente lo tiene que hacer, es decir, paga porque todo producto que tiene grabado el IVA, pues tiene que pagar. Esa empresa que está dedicada a producir zapatos para el exterior, paga normalmente sus impuestos. Indudablemente que eso le va a afectar el costo. Pero el Estado le dice, para incentivar esa producción de calzado exportable, le dice, mira, una vez que tú hayas hecho la exportación, vienes, llenas los requisitos necesarios para la devolución del IVA. ¿Qué significa eso? Que ese tipo de actividades van a tener un incentivo porque ese dinero que pagaron por IVA lo van a recuperar y les va a servir para capital de trabajo, para reinversión o para compra de equipos o de maquinarias adicionales o para mejorar el sueldo de sus trabajadores, qué sé yo. Pero en todo caso, ese es uno de los mecanismos que se puede utilizar para incentivar la inversión por el lado de la finanza pública, por el lado de la política fiscal. Y miren ustedes que eso está normado, es decir, no es que si es que lo quieren hacer. El gobierno tiene la obligación
constitucionalmente hablando, de hacer esto que está en el artículo 285 de la Constitución. Entonces, la idea es esa, ¿no? O sea, la política fiscal, como parte de la ejecución de las finanzas públicas, pues pretende, está normado que tenga una incidencia muy grande en el quehacer del conjunto de la economía. Ahora, esto creo que ustedes ya lo han de haber visto de manera muy detallada, supongo yo. La política fiscal tiene dos grandes orientaciones, según los efectos que produce sobre la economía. Puede ser una política fiscal expansiva o puede ser una política fiscal restrictiva. Expansiva, cuando el objetivo es estimular la demanda agregada, especialmente cuando la economía... Espérese, que está pasando un tren. Ahora sí. Cuando el objetivo es estimular la demanda agregada, especialmente cuando la economía está atravesando un periodo de recesión y necesita un impulso para expandirse. Como resultado, se tiende al déficit e incluso puede provocar inflación. A ver, ¿qué pasa si la economía, supongamos en este momento? En estos momentos los sectores productivos están afectados. La gente está afectada. El consumo está afectado. La producción en determinados sectores de la economía está decaída. Entonces, el Estado, si tuviera plata en estos momentos, el Estado ecuatoriano en estos momentos no tiene dinero, pero vayamos al punto de que hubiésemos sido más inteligentes y tuviéramos un fondo de ahorro de, digamos, de 50.000 millones de dólares, ¿verdad? Durante la pandemia, si hubiésemos tenido ese dinero, estuviéramos en el paraíso nosotros. Hubiésemos podido sobrellevar de mejor manera el tema de la crisis fiscal. ¿Por qué razón? Porque con esos 50.000 millones de dólares, el Estado pudo haber aplicado una política fiscal expansiva a través de las diferentes vías que tiene la política fiscal de viabilizar que el Estado inyecte dinero a la economía. Pudo haber dado bonos a los sectores productivos, pudo haber dado un sueldo permanente en los últimos 9 meses a las personas que tenían trabajo del sector privado o del sector público, pudo haber creado mucho más aspectos a esta altura de obra pública para incentivar el sector de la construcción y con ello una gran cantidad de actividades complementarias. Ustedes saben perfectamente que uno de los sectores que más efecto multiplicador tiene en la economía es el sector de la construcción. Entonces, en ese sentido, pues la política fiscal expansiva lo que hace es inyectar dinero desde las arcas fiscales hacia la economía. Como no podía sacar dinero de la economía producto de impuestos porque las actividades están estancadas, utiliza el ahorro. Pero como no tenemos ahorro, no se pudo dar. Y por eso estamos como estamos. Ahora, la política fiscal restrictiva. Cuando el objetivo es frenar la demanda agregada, por ejemplo, cuando la economía está en periodo de excesiva expansión y tiene excesiva inflación que se está creando. Es decir, en el momento en que la economía está funcionando así, muy aceleradamente, muy acelerada, 10, 15% de crecimiento anual, significa que la mayor cantidad de actividades productivas están siendo exitosas. Pero eso al mismo tiempo está un poco alimentando el consumo y usted sabe que cuando hay un incremento de demanda, implícitamente hay un incremento de precio. Pero muchas veces se desborda la situación y el Estado, a través de la política fiscal, tiene que meter mano a la economía para retirar recursos de la economía que frenen el nivel de demanda que se tiene. Ahora, ¿cuáles son esos mecanismos? Pues hay cualquier cantidad de mecanismos que la política fiscal puede utilizar para frenar esa circulación de dinero. Uno de ellos es el aumento de impuestos, por ejemplo. El aumento de impuestos, es decir, en términos de política fiscal, ya no se cobra el 25% de impuesto a la renta, sino que el Estado dice, bueno, se va a incrementar al 35% el impuesto de renta, o como ahorita en el Ecuador el 35% lo aumenta al 45%, o en su defecto se cambia la base imponible, para que más personas puedan pagar ese impuesto y con ello retirar recursos de la economía. Bueno, este es un mecanismo. El otro mecanismo puede ser a través de la venta de
en el mercado financiero, en el mercado bursátil nacional. Es decir, el Estado dice, bueno, yo voy a sacar dinero de la economía y me pongo a vender bonos. ¿Qué significa eso? Que el Estado entrega papeles con una tasa pactada para que la persona que compra ese papel vaya recibiendo mensualmente, es decir, una inversión que la gente hace cuando tiene dinero, pero el Estado cumple con el objetivo de retirar dinero de la economía. Es decir, supóngase que el Estado pone a la venta 1.000 millones de dólares, está retirando 1.000 millones de dólares de circulación, porque quienes tienen ese millón de dólares van a comprar esos papeles y ese dinero va a quedar muerto. Entonces, cumple el Estado con esa política fiscal restrictiva. Y bueno, y hay otra serie de mecanismos que se pueden mencionar que en su momento dado ustedes creo que ya lo han de saber, lo han de manejar de mejor manera. Entonces, aquí están algunos ejemplos: una reducción de impuestos que aumente la renta disponible, aumento de los gastos, el estímulo a la inversión privada a través de bonificaciones, excepciones fiscales, incentivos fiscales para incentivar la demanda de los no residentes, etc. Entonces, esto era, jóvenes, más o menos lo que tenía planificado para hoy día con ustedes. Es decir, venimos desde una parte conceptual de cuáles son los elementos básicos, de cuál es el alcance de las finanzas públicas y cómo se aplican las finanzas públicas. Se aplica a través de la política fiscal. La política fiscal pues tiene sus instrumentos, al igual que con las otras políticas, para poder poner en práctica todo el esquema financiero del Estado. Así que esta es la parte que yo tenía preparado. No sé si hay alguna otra pregunta que ustedes quieran hacer. De acuerdo al sílabo, ustedes tienen que, a ver, en los dos primeros temas hay una síntesis y en este tema hay un resumen. Es decir, tienen que elaborar un resumen. Para ello hay un documento de Puentes que se llama, un segundito que me quedo sin energía. Ahí fue. Un documento de Puentes, la política en el marco de la política económica. Aquí hay un tema. Yo voy hoy día mismo a elevar la tarea y a subir el documento correspondiente a la página, a la aula virtual para que ustedes lo tengan, y lo estaríamos trabajando para la próxima semana. En esta semana trabajarían el que está pendiente hasta el 4 de diciembre, y a partir de esta semana genero la otra para la siguiente semana ustedes puedan entregar este resumen de acuerdo a lo que indica el sílabo. ¿Sí? Ya en la siguiente semana pues estaremos entrando a la unidad 2, que es la evaluación y funciones del Estado, y allí ustedes van a tener que trabajar antes de Navidad, me imagino yo, hacer las primeras presentaciones, pero eso ya lo hablamos la próxima semana. Pero por hoy día quedamos en esta parte de la elaboración del resumen del tema de hoy, de la política fiscal. También será grupal, profesor. Todas las tareas van a ser grupales, niños, todas. Porque así damos facilidades para que ustedes puedan tener menos presión, y ahí en el grupo se puedan organizar cómo se hace la tarea, se puedan apoyar. La idea es un poco que no estar demasiado ajustado por los tiempos, sino que dar facilidades para que puedan trabajar la tarea. De ahí, de manera individual, pues cada quien decide si se apoya de mejor manera en cuanto a otros documentos, a lectura de los temas, porque realmente son temas muy fundamentales para todo economista. Esta asignatura es muy, muy bonita, a mí me encanta mucho, le tengo mucha pasión a este tema, porque nos da una visión bien grande de cómo funciona la economía desde el punto de vista del Estado. Y a partir de ello, pues se puede visualizar el funcionamiento económico del Ecuador, de cualquier país del mundo. Pues. Entonces, ya depende de cada quien por dónde quiera andar en el mundo del conocimiento. Pero en términos de las tareas, pues no me gusta poner de manera individual, sino que sean grupales. Y además así se aporta un poco a la competencia del trabajo en equipo.
Ojalá, yo aspiro que ustedes puedan o hayan logrado generar grupos exitosos de trabajo para las tareas, entonces puedan aprender juntos. Cualquier consulta, cualquier duda, pues lo pueden hacer a través de la tutoría, pedir una tutoría y estaremos conversando con mayor amplitud de algún otro tema que ustedes quieran conversar, ¿no? No tengo problema porque los días miércoles tengo las horas de tutoría, muy bien, se pueden conectar y podemos dialogar. Si no hay, déjame ver aquí, hay una acotación en el chat. Ya la pregunta que está aquí en el chat ya hemos respondido. Si no hay una otra pregunta ni una participación, pues Profe, yo tengo una. Dígame. Disculpe una pregunta, yo me confundí un poquito. Lo que es la política fiscal restrictiva es la encargada del aumento del impuesto, ¿o es la expansiva? La restrictiva es cuando el Estado trata de que exista menos recursos en la economía. Y una forma de manejar esta parte es aumentando impuestos, retirar recursos del conjunto de la economía, que también lo puede hacer en la política fiscal expansiva, pero tiene otro objetivo: aumentar impuestos para tener más dinero para gastar más. Ese se puede hacer en la expansiva, pero en la restrictiva puede aumentar impuestos con la finalidad de restringir el uso del dinero por parte de los sectores económicos, para que no haya más inflación. ¿Sí? Por ambos lados sirve. ¿Me entendió? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Bien, jóvenes, si no hay otra novedad, pues estamos terminando con esta clase. Yo me despido. Muchísimas gracias por asistir a esta reunión y espero que les vaya gustando esta asignatura y se comprometan un poco en el estudio de la misma. Así que muchísimas gracias. Nos despedimos. Chao. Gracias, profesor. Chao, profe.